Hola, en este video queremos resolver el siguiente problema. Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva dada por la ecuación seno de xy más e a la xy igual a e a la x en el punto de coordenadas pi, 1. Recuerda que la ecuación de la recta normal a la curva está dada por y menos y0 igual a menos 1 partido en la derivada de la función por x menos x0. Es la ecuación de la recta dada un punto y dada la pendiente. La pendiente en este caso es menos 1 partido en f' en x0 porque la recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente, ¿cierto? Que pasa por el mismo punto. Aquí las tenemos representadas ambas para una curva derivable igual f de x. Recuerda que la pendiente de la recta tangente está dada por la derivada de la función en el punto. De modo que, como las rectas son perpendiculares, ¿cierto? Y la recta tangente tiene pendiente f' en x0, la recta normal debe tener pendiente menos 1 partido en f' de x0, siempre que la derivada de f no sea 0 en ese punto, porque de ese modo el producto de las pendientes es menos 1, dado que las rectas son perpendiculares. Entonces, siempre que uno tiene una curva derivable, en cada punto de la curva están asociadas estas dos rectas. Ahora, aquí nosotros tenemos enunciadas tanto la recta tangente como la normal a una curva que es gráfico de una función y igual f de x. En nuestro problema no tenemos ahí como función explícita de x, tenemos una ecuación que define ahí como función de x de manera implícita. Por lo tanto, para encontrar la derivada de la curva en el punto que nos han dado, debemos derivar de manera implícita. Entonces recuerda tú que para derivar de manera implícita lo que hacemos es derivar la ecuación a ambos lados de la ecuación respecto de x, asumiendo que la y no es una variable independiente, sino que es una función de x, ¿no? Por lo tanto, escribamos aquí nuestra curva. Lo que nosotros andamos buscando es la y', ¿no es cierto?, la derivada de y. Entonces la curva nuestra es seno de x por y más e a la x por y igual a e a la x. Y derivamos de manera implícita. Eso quiere decir que vamos a derivar a ambos lados de la curva respecto de la variable independiente que es x, y cada vez que derivemos y, nos acordamos que y es función de x. Entonces, derivemos. Tenemos aquí la derivada, debemos derivar seno de x por y. La derivada de seno es coseno de x por y. Pero como no es coseno de x, ¿cierto?, hay una composición de funciones, debemos multiplicar aquí por la derivada de lo que va dentro de la función coseno. Eso es lo que nos dice la regla de la cadena. Entonces, por la derivada de x por y. Más la derivada de la función exponencial, que es la misma función, pero de nuevo la exponencial está compuesta aquí con el producto x por y. Por lo tanto, multiplicamos, según la regla de la cadena, por la derivada de x por y. Y esto es igual a la derivada de e a la x. Por lo tanto, solo nos falta calcular las derivadas de x por y, que son la misma aquí en ambos términos. Entonces, tenemos hasta ahora el coseno de x por y nos falta calcular la derivada del producto xy. Entonces, derivamos según la regla del producto, ¿no? Derivada del primer factor, 1 por y sin derivar, más x, el primer factor sin derivar, por la derivada de y. Pero acuérdate que y es función de x, por lo tanto vamos a escribir aquí y' de x. Más e a la x por y nuevamente debemos multiplicar por la derivada del producto xy. Otra vez la regla del producto, de hecho es la misma derivada de antes, derivada del primer factor,
1 por y sin derivar, más x, el primer factor, por la derivada del segundo factor, y'. Y esto es igual a e a la x. Lo que nosotros estamos buscando aquí es la y' de x, ¿no? Porque necesitamos la derivada evaluada de hecho en el punto de coordenadas pi, 1 para encontrar la pendiente de la recta normal. Por lo tanto, vamos a despejar de aquí la y'. Lo primero que vamos a hacer es factorizar estos términos, las derivadas de los productos, ya que está presente en ambos términos de la suma, es y más x por y', factor de el coseno de xy más e a la xy. Y eso es igual a e a la x. Por lo tanto, y más x por y' es igual a e a la x dividido en el coseno de x por y más e a la xy. Así es que x por y' es e a la x en el coseno de x por y más e a la xy. Y menos y. De modo que y' sería 1 partido en x, factor de e a la x, vamos a sumar estos términos, menos y por el coseno de xy, menos y e a la xy, y todo esto está dividido en el coseno de xy más e a la xy. Ok, ya tenemos la derivada, la y' de x, que depende, por supuesto, de x y de y, como cada vez que derivamos de manera implícita. Pero nosotros queremos la derivada evaluada en el punto. Entonces vamos a evaluar nuestra y' en el punto de coordenadas pi, 1. Veamos qué nos queda. Esto sería 1 partido en x, es decir, 1 partido en pi, factor de e a la pi, menos el y es 1, así que aquí vamos a tener coseno de x por y, es decir, de pi, menos y por e a la pi. Perdón, no y, dijimos que y es 1. Por lo tanto va a ser e a la pi. Exactamente. Dividido todo esto en, otra vez, el coseno de pi más e a la pi. Ahora, fíjate que podemos cancelar e a la pi menos e a la pi y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, la derivada evaluada en el punto sería 1 partido en pi, factor de menos 1, 1, dividido en coseno de pi, que es menos 1, más e a la pi. Ya tenemos la derivada de la curva en el punto y fíjate que la derivada es distinta de 0, por lo tanto podemos encontrar la pendiente de la recta normal, que es menos 1 partido en la derivada evaluada en ese punto. Por lo tanto sería menos, vamos a tomar el recíproco aquí, pi, factor de menos 1 más e a la pi. Ya tenemos la pendiente de la recta normal y estamos en condiciones entonces de plantear la ecuación, ¿no? De la tangente, perdón. Bueno, también tendríamos los datos para la tangente, pero lo que se nos pide es la ecuación de la recta normal. Tenemos el punto y ahora la pendiente. Así que la ecuación sería y menos 1 igual a la pendiente que acabamos de encontrar. La vamos a reescribir como pi factor de 1 menos
e a la pi, ¿cierto? Distribuyendo este menos 1 sobre la suma por x menos la coordenada x del punto, que es pi. Y ahí tenemos la ecuación de la recta normal a la curva, donde la pendiente fue obtenida de evaluar la derivada en el punto, y a su vez la derivada la obtuvimos derivando de manera implícita la ecuación de la curva.